Todas las analogías tienen sus límites. La tuerca y el tornillo son dos piezas que por lo general tienen igual valor. Tú vas a la ferretería y compras un tornillo y una tuerca, digamos, cuestan como lo mismo, 100 pesos. Están diseñados para cumplir el mismo propósito, es decir, en conjunto cumplen el propósito de unir dos piezas, pero distintos en su diseño, que se complementa uno con el otro. Jesús nunca habló en contra del matrimonio gay. Quizás puede ser que se diga algo en contra de la homosexualidad en el Antiguo Testamento, pero Jesús nunca dijo nada. John Botía es un pastor cristiano. John es el primer pastor abiertamente gay de una iglesia cristiana en Colombia. Yo creo que Dios es queer. Dios hace parte de la comunidad LGBT, pero también hace parte de la población heterosexual. Y hoy lo que vamos a hacer es abrirnos un poco a este tema, y yo quiero traer a ustedes 7 lecciones que el Señor me ha enseñado y que quizás para mí han sido las más relevantes para que ustedes se lleven un inicio de este tema. Yo soy padre de 2 hijas y un día, caminando por el centro comercial, cerca de mi casa encontramos algo como esto: amor es amor. Y eso parece inocente, parece que ahí no hay nada malo, pero ustedes que no son niños saben que ahí hay una idea, hay una ideología, y por eso este tema es un tema que toca a nuestras familias, al que necesitamos dar respuestas y adelantarnos a dar respuestas. Entonces vamos a ir con nuestro primer punto de esta enseñanza, y es que necesitamos entender la relación de la apologética y el evangelio. Eso es demasiado importante porque ustedes hoy van a escuchar respuestas, van a aprender algo de apologética, pero la apologética por sí sola se queda sin frutos si el evangelio no está ahí. Dice 1 Pedro 3:15, que es un mandato del Señor para su iglesia, no solamente para algunos apologistas expertos o superdotados apologistas, sino para su iglesia. En medio de un contexto de hostilidad y de oposición a la fe, Él les dice a ellos: ustedes santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra defensa en el griego es la palabra apología, y de ahí viene nuestro término apologética. Entonces la apologética tiene que ver con una defensa, pero notemos algo, y es que esa defensa se hace con mansedumbre y reverencia. No solamente importa lo que tú dices, sino cómo lo dices, y eso es muy importante. Si tú lo dices de una manera que no es con mansedumbre o con reverencia, no estás glorificando a Cristo. La apologética no se convierte sino en un acto de orgullo intelectual o de quién sabe qué otra cosa. Entonces tenemos a la apologética con mansedumbre y reverencia, y miren esto: ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Así que la apologética está conectada completamente con el evangelio. No se trata simplemente de dar respuestas o de convencer a tu oponente o de llevarlo ahora de que antes era ateo a que crean en algún tipo de deidad o de diseñador inteligente. Si llegas hasta ahí no has hecho nada todavía. Miren cómo la apologética quiere dar una razón de la esperanza que hay en nosotros. No de cualquier Dios inteligente y creador, sino del único Dios verdadero y Jesucristo, que se ha revelado en su palabra, que se ha introducido en la creación, que ha muerto por nuestros pecados, que ha resucitado y en quien tenemos esperanza. Y pensando en esto, quiero que entiendan algo, y es que el problema de la humanidad no es un problema intelectual. El problema de la humanidad es un problema espiritual. Entonces, al final, lo que realmente puede transformar las vidas de las personas y puede mudarnos de la mentira hacia la verdad, de las tinieblas a la luz, es el poder transformador del evangelio que puede cambiar el corazón. Es un milagro que Dios hace. Y por eso entendamos la relación entre la apologética y el evangelio. ¿Saben? Esa predisposición espiritual y ese problema, no intelectual sino espiritual, es algo que caracteriza a toda la raza humana. Y quisiera que entendamos cómo es un asunto de autoridad. Y miren a qué me refiero. Cuando la Biblia empieza, todo empieza por la palabra de Dios. Todos los cielos y la tierra son creados por el poder de su palabra. Y el Señor crea a la humanidad y también les da su palabra. Está la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Dios dice algo. En este caso, Adán le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas,
ciertamente morirás. Está dicha la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo que sucede? Tercer capítulo de la Biblia, Satanás viene y lo primero que hace es poner en duda la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? Y cuando la palabra de Dios está puesta en duda, ¿saben qué sigue? Una negación. No, Dios no quiso decir eso, Dios quiso decir otra cosa. Y finalmente todo esto desemboca en la autonomía humana. Yo decía, ¿qué tiene de grave que unas personas hubieran tomado un fruto de eso? ¿Por qué tuvo consecuencias tan graves? Porque el punto es que ellos estaban cediendo a lo siguiente. Si no sabe Dios que el día que coman de él, serán como Dios. Ser como Dios. Gobernarse a sí mismos, definir el bien y el mal por ellos mismos, desarrollar su propia cosmovisión, su propia forma de pensar. Y saben, basado en la palabra del hombre y en la autonomía humana es que la humanidad nace después de Adán. Y por eso tenemos que entender algo, y es que hay una forma de ver y entender el mundo y la vida basada en la palabra de Dios que nos da una cosmovisión bíblica, pero otra forma basada en la palabra del hombre que nos da una cosmovisión secular. Y por eso es importante entender que este tema de la autonomía sexual y de la revolución sexual es un tema espiritual y es un tema que tiene que ver con quién determina las cosas, quién determina la verdad, quién es la autoridad para definir una cosa o la otra. Claro, cuando el hombre lo define, ¿sabe cómo terminamos? Como en los días de los jueces, no había rey en Israel. ¿Y qué dice ahí? Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Se parece a nuestro mundo, ¿no? Y por esa razón, dependiendo de nuestro punto de partida, o basado en la palabra de Dios y su autoridad, o basado en la palabra del hombre, vamos a tener toda una versiones diferentes de la realidad, interpretaciones distintas de la realidad. Entonces necesitamos al Evangelio para ponernos en el lugar correcto y sobre el fundamento correcto para edificar una forma correcta de pensar. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos al segundo punto, y es que aprendamos a responder fundacionalmente, como lo hizo Jesús. Eso es importante, porque quizás cuando tú piensas en estos temas uno dice, uy, yo tengo que encontrar quién sabe qué explicación. ¿Dónde estará la explicación? Y lo interesante es que cuando el Señor Jesús se le pregunta por, en ese momento, un asunto que era el tema del divorcio, ¿en qué caso está bien que un hombre dé carta de divorcio a su esposa? El Señor no saca de repente una nueva explicación de por qué no deberían divorciarse. Si no saben qué hace el Señor, responde fundacionalmente. ¿A qué me refiero? Él responde yendo al fundamento que está en Génesis, en la palabra de Dios en Génesis, y les dice, ¿ustedes no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Entonces quiero desafiarles a que podamos empezar a hacer lo mismo, empezar a pensar fundacionalmente sobre estos temas. ¿Qué está escrito? ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho? ¿Cómo fue que Dios nos creó? Y las respuestas van a empezar a venir, la luz va a empezar a venir, la verdad va a empezar a iluminar la oscuridad. Y en segundo lugar, al Señor Jesús, vemos que además de atacar el asunto fundacionalmente, ¿saben qué hace? Creo que es importante ver la combinación de estas dos cosas. Dice el apóstol Juan respecto de Cristo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y quiero que tomen nota de esas dos palabras, porque en estos temas a uno le da coraje, a veces cierto coraje, porque mis hijas están involucradas, entonces yo quisiera salir sin gracia. Salir con todo el peso de la verdad a defenderlas o a dar argumentos. Pero miran que el Señor no va solamente con la verdad, sino con gracia y verdad. Miren que no es solamente gracia, porque también podemos caer al otro extremo. Y entonces, todo gracia, tú no te metas conmigo, no me digas nada, allá tú, acá yo. Y es una especie de amor falso en el que no nos atrevemos a hablar. Entonces, es gracia y verdad. No solamente verdad sin gracia, o no solamente gracia sin verdad. ¿Listos? Ahora vamos a nuestro tercer punto, y es que necesitamos, pensando fundacionalmente, entender
la verdad sobre la hombría y la feminidad. Saben, eso es importante porque nosotros tendemos a ser reactivos. Entonces queremos hacer marchas o queremos ir en contra de ciertas leyes y defender algo que no es lo malo, pero me he dado cuenta que a veces no logramos entender completamente qué es lo bueno en todo lo que eso implica. ¿Qué implica la hombría? ¿Qué implica la feminidad? ¿Qué implica las funciones, la igualdad y varias cosas como estas? Entonces vamos a hacer una pasada rápida por Génesis, así como hizo el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús citó ahí a Génesis, ¿saben? Él citó Génesis 1, que dice que varón y hembra los hizo, y luego citó Génesis 2, que dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ir por Génesis capítulo 1 primero, y luego por Génesis 2 para aprender algunos fundamentos sobre la hombría y la feminidad. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y quisiera postular esta idea, y es que la hombría y la feminidad tienen todo que ver con la imagen de Dios. Si no entendemos la imagen de Dios, no podamos entender la hombría y la feminidad, que fueron creados varón y hembra a la imagen de Dios. ¿Qué es esto de la imagen de Dios? Realmente se han escrito libros de teología enteros hablando de la imagen de Dios. No podemos exhaustivamente entrar en esto, pero quisiera dejarles una idea, y es que una imagen es una representación del original. Y la intención del Señor, al poner a una humanidad, varón y hembra, a su imagen, es que esas personas fueran unos representantes de Él, una representación de Él en este mundo, para gobernar el mundo y para llenar el mundo de portadores de su imagen, representantes que se llenaran toda la tierra, de modo que la tierra fuera llena de su gloria. Y el ser humano representa a Dios, y entonces la hombría y la feminidad, el varón y hembra, tienen que ver con la imagen de Dios en dos aspectos que quisiera enseñar. El primero es el aspecto estructural, que lo vamos a encontrar en Génesis 1. Usted lo va a recordar así. Y el segundo es el aspecto funcional, que lo vamos a encontrar en Génesis 2. Esa va a ser la forma de usted recordarlo. Génesis 1, funcional. Génesis 1 estructural, Génesis 2 funcional, y después vamos a ver qué pasa en Génesis 3, pero así usted se va a acordar fácil. Entonces dice Génesis 1, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pregunto yo, cuando dice ahí que creó el hombre a su imagen, ¿está refiriendo solamente que Adán fue creado a su imagen? Cuando dice ahí hombre, se refiere a la humanidad a su imagen, y de hecho se toma el trabajo de decir el escritor de Génesis, varón y hembra. Y aquí tenemos un principio muy importante de la hombría y la feminidad, y es que Adán, que es la humanidad, en este caso, en este versículo, el hombre y la mujer son ambos portadores de la imagen de Dios, y por lo tanto tienen igualdad en su valor, en su dignidad. Son dignos de respeto. Y eso es importante entenderlo. La igualdad que tienen hombres y mujeres en su valor por ser portadores de la imagen de Dios. No tienen que ver con lo que haces, tienen que ver con lo que eres. Por eso se llama este aspecto estructural de la imagen de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Y se van a dar cuenta por qué. Ahora vamos a Génesis 2, ¿recuerdan? Vamos al aspecto funcional de la imagen de Dios. Y Génesis 2 es interesante porque Génesis 2 no es otro relato de la creación, sino que es un relato que nos pone la lupa y se devuelve al día sexto de la creación y nos da una serie de detalles de lo que pasó cuando se creó al varón y a la hembra. Y lo primero que vemos en Génesis capítulo 2 es que el varón fue creado primero. Eso es interesante porque Pablo utiliza este hecho para entender algunas cosas en cuanto a la hombría y la feminidad del Nuevo Testamento. Yo siempre me ponía a luchar con este tema, pero hasta que vi a Génesis y vi todo lo que había aquí, me empecé a dar cuenta de cómo el Señor había diseñado roles diferentes o funcionalmente diferente al hombre y a la mujer desde el diseño de la creación. Entonces, el hombre creado primero. Lo que tenemos que ver es que cuando el hombre estaba solito, todavía no existía mujer, ¿saben el Señor qué le dice a este hombre? Lo puso en un huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Algunas personas dicen que el trabajo es un castigo de Dios. Hay una canción por ahí que dice que el trabajo es un castigo, Dios lo hizo como un castigo. No, el trabajo, y en este caso labrar ese lugar, fue algo que Dios le dio al hombre
no existía mujer en ese momento de la historia, y le dice, lo pone como un labrador, un trabajador, un obrero de alguna forma. Y eso nos deja ver un aspecto funcional de la imagen de Dios en el hombre, y es que es un proveedor, principalmente un proveedor, porque las mujeres también algunas trabajan y eso no está mal, pero eso es un rol o una función que es principalmente para el hombre, en la cual él refleja un aspecto de la imagen de Dios en él de manera especial, porque Dios es el proveedor finalmente. Y dice para guardarlo, y eso también nos da una idea de protección, de cuidado. Creo que los hombres, el Señor nos ha dado físicamente unos cuerpos para proteger. Si alguien habría de entregar la vida para proteger a nuestra familia, nosotros estamos llamados a hacerlo. Estamos llamados a ser los que cierran la puerta y los que están salvaguardando a nuestra familia como protectores. Entonces, luego, ¿saben qué pasa en Génesis 2:16? Todavía está solo el hombre y el Señor le dice al hombre esto, le dice que no coma de todo árbol del huerto, ¿recuerdan? O de ciertos árboles del huerto. Entonces, de cierto árbol del huerto, perdón. Y entonces, es interesante porque este mandamiento se lo dio Dios a Adán. Todavía Eva no estaba en escena. Yo no había notado esto, pero ella todavía no existía. Entonces, de alguna forma nos está diciendo Génesis que cuando la mujer después, ella tiene un conocimiento de este mandamiento, no fue porque lo escuchó directamente de la voz de Jehová, sino porque el varón habría de comentarle de ese mandamiento. Y por eso vemos también una faceta de la masculinidad, y es ese aspecto de poder transmitir la palabra de Dios a nuestras familias, de poder pastorear nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestras esposas. Y es interesante que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Cristo y la iglesia como un reflejo del hombre y la mujer que se unen, Cristo también santifica a su esposa, a la iglesia, con la palabra. Y eso es algo en lo que un varón, cuando hace esto, está reflejando la imagen de Dios en él. Ahora hay algo interesante acá, y es que después de esto Dios trae al hombre para que le trae los animales para que él pueda nombrarlos. Y el acto de dar nombres es un acto importante. Nombrar es una forma de ejercer autoridad, liderazgo, en este caso de la humanidad sobre la creación. Y es interesante que Adán nombró los animales. Dice la Biblia que no se halló ayuda idónea para él. Y entonces el Señor creó a la mujer y le trajo a la mujer. Y justamente cuando el Señor le trae a la mujer y se la presenta, dice: Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Miren que Adán está nombrando a la mujer. Le está dando un nombre. Y eso también nos deja ver que desde el diseño de Dios hay un liderazgo y una guía que Él ha dado de manera especial también a los varones. Entonces, tenemos un aspecto funcional de la imagen de Dios en el hombre como proveedor, como protector y como pastor. Pero también el mismo Génesis nos deja ver aspectos funcionales de la imagen de Dios en la mujer que son especiales de ella. Uno de ellos tiene que ver con la multiplicación de la humanidad. Cuando el Señor le dice fructifiquen y multiplíquense, eso es algo que lo hace varón y hembra, no puede hacerlo solo la mujer, ni tampoco solo el hombre, necesitan a los dos. Pero de manera especial, muy, muy especial, la mujer, el Señor le ha dado el privilegio de ser una coautora de la vida, por así decirlo. El Señor la forma, pero le permitió a ella ser ese lugar donde Él forma la vida de nuestros hijos. La que después de que nacen, los nutre desde sus senos con leche. Hoy en día es muy fácil, si no le salió leche a la mamá, uno va rápidamente a la droguería y ya consigue algo de leche y el niño se salva. Pero imagínense cómo sería en la antigüedad. En el diseño original era una dependencia completa para la vida y la subsistencia de las nuevas generaciones de la nutrición que provenía de sus madres. Saben, yo cuido a mis hijas, yo las amo, pero mi esposa las cuida de una manera única, que solamente unas madres y la mujer lo hace. Y esto es importante porque hoy en día, ¿saben?
la maternidad es algo que se está como despreciando, como que ser mamá, ser una mujer que es mamá es como una mujer inferior, una mujer que no se superó, que está perdiendo su vida. Y eso muchas veces afecta a la mentalidad de nuestras hijas, de nuestras mujeres en la iglesia, de nuestras esposas. Pero hay propósito de Dios. Eso refleja un aspecto de la imagen de Dios en ella como madres y como mujeres que nutren. Luego dice, y la mujer, cuando el Señor la hace, dice, la haré ayuda idónea para Él. Y en esta palabra ayuda idónea podemos entender un aspecto importante respecto de ayuda primero. ¿Saben? En nuestra cultura actual, la palabra ayuda casi que se siente a pensar como si fuera alguien inferior. El que ayuda es como alguien inferior. Pero según la Biblia, el que ayuda no es para nada alguien inferior. ¿Saben por qué? Porque esa palabra ayuda, el vocablo eser, dice Katy Geraldine de Núñez, que aparece 21 veces en el Antiguo Testamento, se usa la mayoría de los casos para referirse a Dios como ayudador. Si Dios es nuestro ayudador, ¿será que Dios es inferior? Dios no es inferior absolutamente a nada en la creación. Entonces, ser ayuda para nada tiene que ver con inferioridad, sino más bien es algo, es hermoso. Porque cuando una mujer es ayuda, está reflejando un aspecto de la imagen de Dios en ella. Y la palabra idónea, es interesante ver que esa palabra tiene que ver con alguien que es distinto en esencia, que es distinto en su forma, básicamente. A pesar de que son iguales en su dignidad, como ya lo vimos, son opuestos, o no como si son enemigos, dice Katy, sino porque son diferentes en género y en diseño, en su forma de ver la vida y de reaccionar ante ella. Entonces, es una ayuda idónea que nutre y que cuida y que se le ha dado ese aspecto especial de la maternidad. Entonces tenemos aquí este aspecto y tenemos igualdad en valor, porque son portadores de la imagen de Dios, pero distinción complementaria, porque hay aspectos diferentes de la imagen de Dios que cada uno de ellos refleja de manera especial. Y quisiera condensar esos conceptos que he dado en esta analogía. Todas las analogías tienen sus límites. Entonces, en esta analogía, quisiera mostrarles algo. La tuerca y el tornillo son dos piezas que por lo general tienen igual valor. Tú vas a la ferretería y compras un tornillo y una tuerca, digamos, cuestan como lo mismo, 100 pesos por decir. Entonces, tienen igualdad en valor, están diseñados para cumplir el mismo propósito, es decir, en conjunto cumplen el propósito de unir dos piezas, un mismo propósito, Génesis 1, pero distintos en su diseño y es un diseño que se complementa uno con el otro y de esta forma reflejan o son imagen y semejanza del Creador en esos aspectos. Esto no solamente tiene que ver con lo que hacemos, sino aún con lo que somos biológicamente, ¿saben? Los hombres y las mujeres son diferentes biológicamente y quisiera traer a su consideración algunos aspectos. Por ejemplo, en cuanto al tema de la energía y de la grasa del cuerpo, las mujeres convierten la energía más a grasa y los hombres más a músculo. Los hombres tienen más glándulas de sudor y disipan el calor más rápido. Las mujeres tienen menos tejido subcutáneo grasoso, un tejido subcutáneo grasoso más grueso que los hombres y toleran mejor el frío. Entonces, por ejemplo, los hombres son buenos para cosas que requieren una acción momentánea, o sea, muy rápida. Comparándome yo con mi esposa, yo me levanto y tengo un día muy intenso, muchas actividades, pero como a las 8 ya estoy, 8 o 9, estoy ya muy cansado, muy intenso la forma en que los hombres usamos la energía, pero ella la usa de una manera mucho más suave y entonces dura mucho más tiempo que yo en el día. Ella es como la mujer de Proverbios 31 que está hasta altas horas de la noche por ahí dándole, y ya estoy rendido. Somos fisiológicamente distintos, impulsos rápidos para los hombres. Y de hecho, aún en nuestros glóbulos rojos y glóbulos blancos, los hombres, por ejemplo, tienen más glóbulos rojos y mejor coagulación sanguínea. O sea, si por ejemplo fuéramos a la guerra o estuviéramos trabajando y nos cortamos o nos herimos, sanamos más rápidamente.
Pero las mujeres, en cambio, ellas tienen más glóbulos rojos, más glóbulos blancos, perdón, y entonces producen más anticuerpos y son menos propensas a enfermarse y su tiempo de recuperación es más rápido. De hecho, les ponen el mismo medicamento a un hombre y a una mujer y la reacción es distinta. ¿Ustedes han escuchado que a los hombres les da la gripa más fuerte que a las mujeres? Pues parece que eso es biológicamente cierto. No es que es como que hay algo de cierto ahí. Pues justamente las mujeres se pueden recuperar más rápido y eso les ayuda a estar disponibles, sobre todo si están cerca de sus hijos. Imagínense todas caídas en enfermedad por muchísimo tiempo. El Señor las diseñó de manera especial y diferente. Aún las mentes de las mujeres tienen muchísimas conexiones entre los dos hemisferios del cerebro. Entonces ellas pueden hacer muchas tareas al mismo tiempo, lo que llaman multitarea. O también a lo que se llama la intuición femenina. Es porque ellas como que tienen muchos factores simultáneamente y entonces pueden hacer esto. Y eso es una bendición. Pero los hombres tenemos menos conexiones. Somos más lateralizados en nuestros cerebros, pero eso también es bueno porque nosotros podemos pensar de una manera más directa y somos más concentrados normalmente. Reaccionamos más rápidamente y somos más resueltos. Eso es necesario y ambas cosas son buenas y ambas cosas se complementan. Ambas cosas son el diseño de Dios. Entonces, la hombría y la feminidad, entenderla desde la teología y desde el Génesis, nos da mucha luz y mucha claridad. Ahora tenemos que ver algo y es en Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan Génesis 1? El aspecto estructural de la imagen de Dios. Génesis 2, el aspecto funcional. Y Génesis 3 es ¿qué ocurrió que ha arruinado las relaciones entre los hombres y las mujeres? Que ha afectado aún esa forma como esas funciones y esos roles se desempeñan. Pues en Génesis 3 vemos que el pecado trajo consecuencias a toda la creación y también a la humanidad. No es que estas funciones que les comenté de Génesis 2 se hayan desaparecido, eso es importante. No se desaparecieron. Siguen, pero ahora a través de la disfunción se llevan a cabo. Miren, por ejemplo, ellos pecaron y el Señor ¿a quién llamó primero? Al hombre. De hecho, fue la mujer la primera que comió el fruto. Pero Pablo en el Nuevo Testamento habla de que es por el pecado de Adán que entró en el mundo la muerte. Es porque Adán era la cabeza federal de toda la raza humana y Adán seguía teniendo, aún después de la caída, el Señor lo llamó a cuentas a él. Y interesante, después en Génesis 3, Adán vuelve y llama a su mujer, le pone otro nombre, Eva, le cambia el nombre, o la bautiza de otra forma diferente. Es decir, ese rol que había antes de la caída sigue, pero a través de la disfunción. Miren esta madre, ¿se acuerdan la madre? Eva iba a ser la madre de todos los vivientes y las mujeres después madres, pero ahora iban a dar sus hijos con dolor. Seguía siendo madre, pero a través de la disfunción, a través del dolor. Y algo interesante acá también es esos roles entre ellos de ayuda idónea. ¿Saben cómo se afectan también? En Génesis 3:16, cuando uno lo lee en la Nueva Traducción Viviente, le dice el Señor a la mujer, le dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. O sea, también habría una disfunción de liderazgo y de ayuda con dolor. Y saben, de aquí en adelante, dice el doctor Juan Sánchez, lucharían entre sí por el control, un liderazgo distorsionado, y en consecuencia los hombres pecaminosos en general comparten una tendencia a dominar a las mujeres. Eso es como consecuencia del pecado. O sea, un liderazgo con dominio y con pecado. Mientras que las mujeres pecaminosas en general comparten una propensión a controlar a los hombres. Entonces vemos una afectación. De hecho, aún este proveedor, ¿se acuerdan? Este labrador del huerto, Adán, ¿se acuerdan? Ahora el Señor le dice, va a seguir labrando, pero ahora esta tierra maldita, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro, un proveedor con dolor. Entonces vemos esta escena y este cuadro perfecto de Génesis 2 que ha pasado a través de la disfunción. Y por esa razón, por esa disfunción, por el pecado humano de los hombres y de las mujeres, es que vemos cosas como estas, donde te dicen a ti hoy en día, si tu mujer no hace lo mismo que un hombre, entonces eso es desigualdad.
¿será que rol es lo mismo que valor? Quizás humanísticamente humanísticamente eso es lo que nos quieren, lo que hemos escuchado, o ideológicamente lo que hemos escuchado. Pero según la Biblia, no es así. Tu valor no está condicionado por lo que haces, sino por quien tú eres. Entender eso sería algo importante porque vamos a estar dejando de estar luchando en la sociedad, en la familia, aún dentro de la iglesia. Y otra cosa que dicen es que esas funciones complementarias son una forma de machismo. Pues no. De hecho, cuando miramos a la Trinidad, cuando miramos al Dios que nos creó a su imagen, el Dios que nos creó a su imagen es un Dios que es uno en esencia, pero tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y miren que Dios, el Padre, normalmente tiene un rol principalmente de dirigir, el Hijo de ejecutar y el Espíritu Santo de ayudar. Eso lo vemos en la creación y también en la redención. Y miren algo, y es que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen el mismo valor. En esencia, ellos son Dios. No hay uno inferior, uno superior, aunque sus roles son diferentes. De hecho, el Hijo, por el hecho de ser Hijo, pues es Hijo, y se somete voluntariamente a la voluntad del Padre. Entonces, no hay razón para pensar que roles distintos sean sinónimo de desigualdad. No es así. Y podemos verlo en la esencia del carácter de Dios. Entonces, por eso necesitamos primero entender esto, la función y el propósito del diseño original. De lo contrario, no tenemos ni el derecho ni tampoco plataforma para tratar con la perversidad sexual de nuestros días. Y algo importantísimo acá es que la ideología de género, ¿saben? Cuando uno piensa en ideología de género se imagina a personas así cometiendo actos sexuales y inmoralidades sexuales y todo esto. ¿Saben? No tiene que ver tanto con eso. La ideología de género tiene que ver con eliminar todas las distinciones de la hombría y de la feminidad ordenadas por Dios. Eso es la ideología de género. Destruir eso. Y por eso nosotros como seres humanos, como hombres y mujeres, creo que la hemos regado. Creo que hemos llegado muy lejos del estándar que el Señor nos ha dado en su diseño. Creo que hemos seguido los pasos del primer Adán. Pero en medio de todo eso, en Génesis 3, hay una promesa de un descendiente de la mujer, su simiente, que heriría en la cabeza a la serpiente. Hay una promesa de una persona que se va revelando en todo el Antiguo Testamento y que llega a ser revelado en la historia en Jesucristo, el postrer Adán, el segundo Adán. Saben, todos nosotros hemos fracasado, pero Jesús, que es la verdadera imagen de Dios, quien vivió una vida perfecta y que fue a la cruz llevando el castigo de nuestros pecados, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios, ese Cristo Jesús está formando un pueblo que está conformando a su imagen, un pueblo que glorifica su nombre y que refleja el diseño que el Señor ha creado. Solamente en Cristo nuestra hombría y nuestra feminidad puede ser restaurada y podemos conformarnos a la verdad de Dios en esto. Y quisiera contarles que la hombría y la feminidad tienen que ver con el Evangelio, porque el matrimonio descrito en Génesis capítulo 2 de la unión de un hombre y una mujer en una sola carne fue la primera vez que el Evangelio se prefiguró en toda la Biblia. Fue en Génesis 2, varón y hembra unidos en una sola carne. Y creo que por eso es que Satanás está empeñado en destruir la hombría de la feminidad y en distorsionar todo esto, porque es una forma de atacar también cómo el Evangelio se proyecta en este mundo. Una pareja de un varón y una mujer proyecta a este mundo el Evangelio, refleja algo de la imagen de Dios, refleja el amor de Cristo por la iglesia, en un matrimonio, por ejemplo. Así que en este asunto, a veces uno pone a pensar, no, mire, es que definitivamente esos hombres, ese machismo nos tiene terribles. O no, es que es el feminismo. Y yo digo, dejémonos de lanzarnos piedras unos a los otros y empecemos a mirar hacia adentro. Tú como hombre, ¿en qué aspectos estás deshonrando a la mujer? Quizás estás siendo dominante, agresivo, pecaminoso en la forma como tratas a las mujeres. O quizás estás siendo también pasivo, puede ser, abandonando el lugar que el Señor te ha dado, simplemente dejando que todo se caiga. O como mujer,
¿En qué aspectos necesitas que el Señor, por el poder del Evangelio, transforme tu vida? Pues solamente restaurados en Cristo, según el Evangelio de su gloria, podemos vivir la hombría y la feminidad, según ese diseño, para la gloria de Dios. Vamos con nuestro cuarto punto. Hasta el momento primero es entender la relación de la apologética y el Evangelio. Segundo es responder fundacionalmente como lo hizo Jesús. El tercero es enseñemos la verdad o aprendamos la verdad sobre la hombría y la feminidad. ¿Sí vamos ahí? Y vamos con el cuarto. Y es el argumento nacido gay. No es un argumento científico. Eso tenemos que hablarlo porque hace años, como quizás 20 o 30 años, se hablaba de que había personas que biológicamente nacían gay. Si biológicamente naces gay, pues ¿quién te va a poder decir lo contrario? Prácticamente ese argumento nos deja a nosotros fuera. Pero quizás los más jóvenes acá se han dado cuenta que ese argumento ya ni siquiera se usa. El argumento nacido gay. Hace años, sí, pero ahora no. ¿Por qué razón? Porque precisamente los estudios han mostrado que no hay una correlación directa entre algo biológico y este tema de la elección o la orientación sexual. No es concluyente ni estudios de hipotálamo, ni de marcadores o de cromosomas o de gemelos, etc. Realmente para darles un ejemplo, los estudios de hipotálamo, que son quizás de los más conocidos, la hipótesis, primero tenían que abrir a cuerpos muertos, ¿no? Abrir las cabezas de cadáveres y ver el tamaño del hipotálamo, una región del hipotálamo. Y la hipótesis era, los homosexuales tienen el hipotálamo, esa región más pequeña que los heterosexuales. Y el estudio no fue concluyente. O sea, había heterosexuales que tenían esa región más pequeña. Finalmente, esos estudios no han sido concluyentes, no son un hecho científico. Y en el libro hay muchísimos detalles de diferentes estudios, cada estudio para que ustedes los puedan ver, pero quiero dejarle la idea de que ese no es un argumento científico. De hecho, uno de estas personas, que es Alan Sanders, mire cómo él concluye respecto de su estudio. Dice, el estudio de esas dos regiones principales asociadas a estos genes más cercanos en los cromosomas 13 y 14 puede servir como ejemplo por sus interesantes y reveladoras características. Pero aún en el mejor de los casos, estas conexiones potenciales solo se pueden caracterizar como especulación. Eso no suena muy concluyente, ¿no? Y así, esos diferentes estudios. Por esa razón, contra lo que estamos batallando hoy no es contra un argumento científico biológico, sino contra algo que es completamente opuesto a eso, que es la ideología de género. La ideología de género, de hecho, es el plan B o es opuesto, es lo contrario a la idea de nacido gay. Porque la ideología de género te dice, no importa la parte biológica, no importa tu parte biológica, no tiene nada que ver. Eso es un asunto ideológico de cómo tú te percibes a ti mismo, cómo tú te identificas, cómo tú expresas eso y cómo tú te sientes atraído hacia otra persona. Ya no tiene que ver con biología. Y para entender la ideología de género tenemos que entender algo. Y es que hay una realidad biológica en los seres humanos que corresponde con la palabra de Dios, y es que existen o hombres o mujeres. No existen intersexuales. Ese es un término que es engañoso, porque no hay personas que no estén definidos entre varón y hembra. Puede ser que tengan problemas, anomalías en sus cromosomas sexuales, pero o son mujeres o son hombres. No hay personas que no tengan un sexo definido cuando nacen. Puede ser que tengan tejidos o malformaciones o problemas hormonales, pero o son hombres o son mujeres. Tengan en cuenta esto. No existe tal cosa como personas asexuales. Entonces, biológicamente esa es la realidad, y eso queda definido en el mismo momento de la fecundación del óvulo y el espermatozoide. De los 23 cromosomas, el cromosoma 23, que es un par, puede ser XX para mujer o XY para hombre, y eso queda definido en cada célula del cuerpo de ese individuo desde el momento en que es concebido. Cada célula. Ahora pensemos en esto. ¿Será que el cambio de sexo es posible? Pues quizás una persona podría mutilarse su miembro, podría mutilarse sus senos,
Podría tomar hormonas, podría dejarse crecer el cabello, podría ponerse colorete, podría hacer una cantidad de cosas. ¿Pero eso es un cambio de sexo? ¿Será que puede cambiar todos los millones, miles de millones de células que están en su cuerpo, que cada una de esas células está escrito que es un hombre o una mujer en su esencia, en cada célula de su cuerpo? Por eso estos cambios de sexo realmente son mutilaciones o cambios de apariencia, pero no pueden ser cambios de sexo. Eso está determinado por Dios desde la concepción hasta el día de la muerte. Y de hecho los diccionarios médicos, aquí hay dos referencias, diccionarios médicos año 2005-2006, en donde se ve que sexo es lo mismo que género, o sea, son sinónimos según los diccionarios médicos. Y según la biología, sexo debería ser lo mismo que género, que es lo que diferencia a hombres de mujeres por sus cromosomas. Sin embargo, ¿saben qué dice la ideología de género? No. Sexo no es lo mismo que género y entonces género es algo distinto a sexo. El género es una construcción social. Y aquí les voy a enseñar algo de ideología de género, como se lo enseñan a los niños. Ese es el unicornio del género. Y a los niños se les dice, mire, tú sí tienes un sexo, que puede ser hombre o mujer. Aquí aparece otro, pero pues realmente es una falacia. Eres hombre o mujer biológicamente, pero tú te puedes identificar como alguna otra cosa. Miren, ya no tiene que ver con biología, sino con cómo yo me identifico a mí mismo, la identidad. Tú puedes expresar ese género de alguna otra forma. Y además de eso, tú te puedes orientar o sentir atraído hacia alguien de algún otro género, física o emocionalmente. Entonces, por ejemplo, una persona podría ser un hombre biológicamente, pero identificarse como mujer, expresar su género como hombre, o sea, vestirse como el estereotipo de hombre, sentirse atraído hacia hombres y físicamente hacia hombres, pero emocionalmente hacia las mujeres. Eso es una cosa muy confusa realmente, la ideología de género. Y quisiera traer dos ejemplos que son muy comunes para nosotros. Aquí tenemos a una mujer, ella es mujer biológicamente, que se siente atraída hacia mujeres, pero ella se identifica como mujer. Miren que se identifica como mujer. Ella es mujer, pero se siente atraída hacia otras mujeres. Y su forma de vestir normalmente es un estereotipo un poco masculino, ¿cierto? O sea, su expresión de género es más hacia el lado masculino. Si ven aquí, estamos intentando entender la ideología de género. O miramos este caso, es el alcalde de Ciudad Bolívar. Y, por ejemplo, él es un hombre biológicamente, pero él se siente atraído, no sé hacia qué, probablemente hacia hombres, pero miren cómo se viste, o sea, su expresión de género es femenina. Entonces, miren la ideología de género, esos aspectos que tienes, mi identidad, mi expresión y, además de eso, mi orientación hacia quién me siento atraído. Y, por supuesto, es completamente ideológico, es completamente mi autonomía para hacer lo que yo quiero, básicamente. Vamos llegando al final, o al penúltimo de estos puntos, y es entender y saber cómo responder a algunos de los argumentos del movimiento cristiano gay. Hay muchos más argumentos que los que yo voy a tratar hoy. Estos que he escogido son apenas uno de los más representativos, pero yo les animo a que ustedes puedan documentarse en este asunto. ¿Saben por qué? Porque el movimiento cristiano gay es un movimiento que surgió dentro de supuestos cristianos que tienen teología gay, que tienen pastores gay, iglesias gay, tienen apologética también. Y es probablemente una de las salidas más fáciles para jóvenes o tus hijos que están en la iglesia, que son cristianos y que están luchando con atracción hacia y están luchando con confusión sexual. Una opción puede ser, oye, ¿y no podría ser yo cristiano y al mismo tiempo gay? Entonces es importante entender esto. Y hay varios argumentos, y de hecho tenemos aquí en Colombia a un pastor de una iglesia metodista y el pastor es gay, es una iglesia cristiano gay. No está lejos de nosotros, miremos. John Botía es un pastor cristiano como la mayoría. Hace trabajo social en barrios marginados, reparte mercados, visita enfermos y los domingos da misa. Hasta ahí todo muy común y corriente, pero hay algo que lo hace único. John es el primer pastor abiertamente gay de una iglesia cristiana en Colombia, la iglesia metodista.
un movimiento fundado en el Reino Unido que tiene casi 100 millones de fieles en el mundo entero. Diego Rubio visitó la iglesia del revolucionario Pastor John y él le confesó todos sus pecados. Y sus milagritos. Yo creo que Dios es queer, Dios es raro. Dios hace parte de la comunidad LGBT, pero también hace parte de la población heterosexual y hace parte de la población afro y de la población indígena. Y también está en la cara de los niños. Dios hace parte de todo. Pero mire lo que dice él. Él asegura que en la iglesia metodista no juzgan y defienden que cada persona se debe gobernar a sí misma. ¿Les parece parecido al Edén? Al Edén, cuando la serpiente le habló a ellos. O sea, no puede haber nada más contrario al evangelio del cristianismo que esto que este pastor está diciendo. Claro, si cada persona se debe gobernar a sí misma, pues imagínense. Precisamente el evangelio nos traslada de esa obstinación en nosotros mismos a ser gobernados y señoreados por Cristo y libertados. Esa es la libertad. Entonces, lo que vemos acá en el fondo de este movimiento y de los argumentos que hay atrás, precisamente es eso. O sea, es una determinación de autonomía, o sea, de gobernarse a sí mismos, que les lleva a una tergiversar la Biblia para justificar cualquier cosa que ellos quieran. Pero entonces, uno de los argumentos que dicen es: Jesús nunca habló en contra del matrimonio gay. Quizás puede ser que se diga algo en contra de la homosexualidad en el Antiguo Testamento, pero Jesús nunca dijo nada. ¿Es tan así? Pues Jesús no dijo algo explícitamente contra el matrimonio gay, porque en ese tiempo no habría matrimonio gay. No había dos judíos que fueran a casarse y decir que estaba bien que Dios estaba bien que se casaran entre dos hombres. No existía. Sería anacrónico que Jesús mencionara el matrimonio gay. No lo iba a hacer. Pero cuando el Señor habla de la pareja y del hombre y la mujer, en este versículo que ya leímos en Mateo 19, que los creó varón y hembra, y dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué fue lo que Dios juntó? O sea, Jesús está diciendo: el matrimonio que Dios juntó es entre un hombre y una mujer. Cualquier otra opción simplemente no es un matrimonio. Así uno quiera creerlo, o la Corte Constitucional lo diga, o el notario lo diga. No es un matrimonio según Dios. Entonces, aquí tenemos que el Señor no tiene que ponerse a dar todas las posibilidades. No, es que no se puede dos hombres con una mujer, o no se puede una mujer con un perro, no se pueden tres hombres, no se puede un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. No tenía que decir todo eso. Dijo: un hombre y una mujer que Dios unió. Otro de estos argumentos dice: Dios nos dio el matrimonio para estar felices y yo solo estoy feliz con alguien del mismo sexo. Pues, ¿saben? En Efesios 5:31, Pablo está hablando de esa unión de un hombre y una mujer en una sola carne y dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo está diciendo: el matrimonio que Dios diseñó en Génesis 2, de alguna forma que él ve como un misterio, representa a Cristo y a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Es una unión de un varón que representa a Cristo, una mujer que representa a la iglesia, A y B. Y A más B representa el amor sacrificial de Cristo para su iglesia. Es decir, que el matrimonio es heterorrelacional. O sea, es A más B, no A más A o B más B. De hecho, si fuera A más A, ¿qué reflejarían dos hombres unidos, por ejemplo? Reflejarían Cristo con Cristo. No reflejaría el evangelio, sería una herejía. Dios por allá aislado de su creación. O B con B, mujer con mujer, ¿qué estaría reflejando un matrimonio gay de dos mujeres? Iglesia con iglesia, salvación por obras, o alguna cosa donde no se necesita a Dios. Es una herejía, hablando en términos cristianos de esta. Como el matrimonio no es para hacerme feliz, sino para reflejar una verdad que es más trascendental y eterna. Otro argumento dice: las provisiones del Antiguo Testamento tratan con la ley y ya no estamos bajo la ley. ¿Cómo responder a esto? Pues mire que en Levítico 18 aparece: no te echarás o acuestes con varón como con mujer, eso es abominación, está en Levítico 18. Pero miren, Levítico 19 habla: no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Uy, ¿cómo así? Entonces, todos los que tienen ropa con mezcla de hilos están en pecado.
Porque si tú me dices que no, que está mal que se acueste un hombre con un hombre, pero si tú usas ropa de poliéster, entonces hay algo que no cuadra ahí. ¿Cómo así? ¿Qué parte de la ley sí sigue y cuál parte no? Y por eso es importante entender que vemos tres aspectos de la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial. Y la ley civil tenía que ver con la mejor manera posible para que hubiera preservar justicia entre un pueblo de pecadores que era la nación de Israel. Y muchas de estas cosas no permanecen, no están vigentes para nosotros. Pero también está la ley ceremonial que tenía que ver con, por ejemplo, la mezcla de hilos, la santidad, o aspectos de la santidad del pueblo de Dios, como el tema de la barba también, no contacto con la inmundicia, los sacrificios. Y saben, todos esos aspectos de la ley ceremonial estaban apuntando a Cristo. Por ejemplo, cuando el sacerdote se vestía con unas vestiduras especiales, con unos calzoncillos de lino, yo no sé si el pastor usa calzoncillos de lino, pero todo eso estaba figurando la santidad de ese sacerdote. La santidad de ese sacerdote que estaba apuntando hacia Cristo. Ya no estábamos sacrificando corderos cuando venimos a la iglesia. Cristo cumplió todo esto en el Evangelio. Entonces tenemos la ley moral, que esta tiene que ver con los atributos comunicables de Dios y con aspectos que están escritos en la conciencia de la humanidad, que tienen que ver con el orden natural, y esos no han cambiado. Esos no van a cambiar. De hecho, los gentiles tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Y sabe a cuál se refiere? ¿Cuál ley se refiere? La ley moral. Un gentil no se condenó porque se dejó crecer la barba o porque se puso mezclas de hilos. Se condenó es porque violó la ley moral que está escrita en su corazón. Entonces la ley moral sigue vigente. Y la ley ceremonial, la ley civil, tenemos que distinguirla y diferenciarla. Y finalmente este argumento, que tiene que ver con una palabra en particular, que es la palabra arsenokoites. Ellos dicen, cuando esta palabra aparece en 1 de Timoteo y en 1 de Corintios, realmente no se refiere a hombres homosexuales que se acuestan con otro hombre, sino se refiere a prostitutos, varones. O sea, lo que ellos dicen es, cuando tú lees aquí que los sodomitas no heredarán el reino de Dios, o cuando lees aquí que los que se echan con varones tampoco heredarán el reino de Dios, ellos dicen, no, esta traducción realmente está afectada por homofóbicos que tradujeron la Biblia, y ahí lo que debería decir es prostitutos varones. No debería decir homosexuales ni sodomitas. ¿Por qué lo dicen? Porque no hay en el griego, esa palabra no está en el griego en algún otro escrito contemporáneo del Nuevo Testamento. Entonces dicen, ¿qué significa? ¿Cómo traducirla? Pero afortunadamente está la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, y en esa versión, cuando uno va a Levítico 18:22, el autor de Levítico, y como tradujeron la Septuaginta al griego, aparece, no te echarás o acuestes con un varón como con mujeres, abominación, y la palabra es arsenos coite. O sea, un hombre, hombres y camas, es un eufemismo. Acostarse con un hombre, arsenos coite, pero son dos palabras. Y lo que Pablo hace en el Nuevo Testamento es utilizar exactamente esas dos palabras unidas como arsenos coite, arsenocoite, y la utiliza en el Nuevo Testamento. O sea, Pablo sí tiene una referencia directa del griego y la está utilizando. Así como usamos la palabra Jesucristo. Jesús Cristo son dos palabras, pero cuando tú unes las dos palabras, normalmente cuando uno termina en S y la otra que empieza en C, Jesús Cristo, queda mejor decir Jesucristo. Arsenos coite, arsenocoites, fue lo que dijo Pablo. Entonces lo que estamos viendo acá es que el significado era claro para Pablo. Él estaba utilizando la indicación de Levítico para decir, estas personas que se acuestan con varones son a las que yo me refiero. Ahora, ¿habrá una palabra en el Antiguo Testamento especial para prostitutos varones? Porque si la hubiera, y Pablo hubiera querido decir esa palabra en el griego, pues la hubiera usado. Y sí la hay, pero no es arsenocoites, es cadesim, y está en 2 de Reyes 23. O sea, Pablo no utilizó cadesim, sino utilizó arsenos coite en sus textos en el Nuevo Testamento. Así que yo les invito a que puedan ver en el libro mucha de esta información. Hay mucho más por aprender, pero sobre todo miren este último punto, que es el 7 que está en su bosquejo, y es: aprendamos
la gracia de Dios para restaurar. Saben, todos nosotros hemos pecado. Y todos nosotros hemos pecado en nuestra área sexual también. Hemos pecado también en la forma como hemos vivido la hombría y la feminidad. Yo he pecado. Y por eso esa gracia que yo necesito en Jesucristo es algo tan grande para mí y para cada uno que viene a Él en arrepentimiento y fe. Esa misma gracia que tú has necesitado como adulto es la misma gracia que tus hijos necesitan en Jesucristo. Y con esto quisiera mostrar una lista de pecados que aparecen en 1 Corintios 6:9. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañen, dice ahí. Ni los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y en algún punto de esos estamos nosotros. Pero en el Evangelio puede decir Pablo en el siguiente versículo, en el versículo 11 dice, y esto erais algunos. O sea, si había gente dentro de la iglesia de Corinto que había sido arsenocoites, que habían sido afeminados, que habían sido fornicadores, pero eso eran ellos. ¿Por qué razón? Porque ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay poder en el Evangelio para transformar las vidas.